Bueno, miren, estamos atravesando por esta serie, de hecho estamos como a la mitad de la serie, la titulamos ¿Qué te hace feliz? Si no han escuchado los primeros 2 mensajes de la serie, de verdad, los invito a que los escuchen. Están en nuestra página de internet, pueden ver el video de forma gratuita o pueden bajar el audio. La dirección de la página está en su programa, comunidaddefe.com.mx, porque estos mensajes están construyendo unos encima de los otros. Si recuerdan, la primera semana les dije que íbamos a echarle un vistazo general a varios conceptos que de hecho los vimos de forma más o menos rápida y luego los íbamos a profundizar en otros mensajes de la serie. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero sí me gustaría que tuvieran los conceptos anteriores claros porque las cosas, como les digo, van construyéndose unas encima de las otras. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la paz con Dios, de la que platicamos en el primer mensaje. Este es un tema muy importante y entender la paz de Dios y lo que nos detiene de tener paz con Dios es crucial para la vida de un creyente. ¿Okay? Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar la paz con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a darnos vida, que vino a sacrificarse voluntariamente por nosotros. Señor, gracias a eso tenemos vida el día de hoy. Y nosotros queremos vivir para tu gloria, queremos vivir levantando tu nombre en cada área de nuestra vida. Y yo sé, Señor, que para poder hacer esas cosas necesitamos tener absoluta paz contigo. De hecho es lo que todos perseguimos. Entonces te pido, Padre, que hoy nos enseñes, abras nuestros ojos, nos ayudes a comprender qué significa esa paz contigo y sobre todo cuáles son los obstáculos que a veces nos detienen de mantener esa paz contigo. Guíanos, Señor, transfórmanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, si estuvieron por aquí en el primer mensaje, decíamos cómo toda la gente está tratando de ser feliz. Y evidentemente muchos de nosotros no sabemos cómo, porque llevamos muchos años tratando de ser felices y hay áreas en donde somos muy infelices. Pero decíamos que lo que tienen en común todas las personas que son verdaderamente felices, o sea, realmente felices, es paz. La gente que está en paz sin importar las circunstancias, sin importar si en ese momento tienen dinero o no lo tienen, si hay problemas o no, si la gente está sana o enferma, es gente que en su corazón tiene paz. Y decíamos que esa paz se puede ver en 3 diferentes áreas de tu vida. Para empezar, la gente feliz está en paz consigo misma. Es decir, están contentos con quienes son. No pretenden ser más de lo que Dios los creó para ser. No están pretendiendo ser otra cosa que quien Dios los hizo para ser. Aparte, están en paz con los demás. O sea, es gente que no le guarda rencor a los demás por las cosas que les hacen, ¿no? Sufren igual que todos nosotros, enfrentan situaciones como todos nosotros, pero deciden perdonar y seguir su vida y pueden disfrutar de su vida porque extendieron perdón. Pero sobre todo, es gente que tiene paz con Dios. Es decir, creen en Dios, creen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tienen la plena confianza de que ese plan es perfecto. Entonces, todo lo que pasa en la vida de una persona que tiene paz con Dios, está convencida que viene de Dios, ¿no? Entonces, aceptan el plan de Dios en lugar de estar tratando de forzar sus propios planes a Dios. Y por lo tanto, son felices, ¿no? De hecho, esa primera semana aprendimos una frase que se las puse en su programa, aunque ya la vimos la semana pasada, no les puse espacios en blanco ni nada porque nada más quiero que la recuerden. Dice, la paz con Dios abre el camino para estar en paz con nosotros y nos equipa para estar en paz con los demás. O sea, esa frase lo que nos está diciendo es que la paz con Dios es lo más importante. Porque cuando tú estás en paz con Dios, puedes estar en paz contigo y con los demás. Y cuando no estás en paz con Dios, las otras dos son imposibles y es muy fácil de ver por qué. Fíjate, si tú no estás en paz contigo mismo en este momento, significa que hay algo en tu corazón, en tu conciencia, en tu pasado, que te está causando incomodidad contigo. Estás molesto contigo por algo que hiciste y no te has perdonado a ti mismo. Pero en el momento en que tú tienes paz con Dios, lo que entiendes de inmediato es que el Rey del universo ya te perdonó. Todo lo que había en tu pasado lo limpió con la sangre de Cristo. Y en el momento que entiendes eso, entonces tú ya pierdes el derecho a no perdonarte a ti mismo. O sea, si el Dios del universo no tiene tu pasado contra ti, tú tampoco lo puedes tener contra ti mismo. Y entonces aprendes que fuiste perdonado, te perdonas a ti mismo.
Y evidentemente, fíjense, cuando hacemos la paz con Dios, empieza un viaje espiritual que es un camino de transformación a través de la renovación de nuestra mente, aprendiendo la palabra de Dios, estudiando lo que Él nos enseña. Y fíjense, ¿cuál es el tema central, relacionalmente hablando, que nos enseña el Nuevo Testamento? Nos enseña que nosotros tenemos que tratar a los demás como Dios a través de Cristo nos trató a nosotros. Y entonces aprendemos que tenemos que extender misericordia, extender ese perdón a los demás, y entonces estamos en paz con los demás. Entonces, cuando tú tienes paz con Dios, puedes estar en paz contigo y puedes estar en paz con los demás. Por lo tanto, la paz con Dios se convierte en algo súper importante. Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué rompe nuestra paz con Dios? Porque si yo vengo a hablarte hoy de cómo restaurar tu paz con Dios, significa que en este momento hay un conflicto. O sea, no estás en paz con Dios. Eso puede ser por una de dos razones. O sea, nuestra paz con Dios se rompe en dos niveles diferentes y los vamos a estudiar los dos. Dice su programa, nuestro conflicto con Dios es por, número uno, el pecado, y número dos, tu pecado. Son dos niveles diferentes, aunque suenan similares, en realidad son muy diferentes. El primero, cuando hablamos de el pecado, estamos hablando de algo general, algo que le afecta a todo el género humano. Y cuando hablamos de tu pecado, estamos hablando de tu comportamiento específico. Entonces, las dos cosas nos separan de Dios, pero por razones diferentes. Vamos a estudiarlas. Vamos a empezar con el pecado, o sea, a forma general, algo que va mucho más allá de tu comportamiento. Miren, la mejor manera de entender el concepto de el pecado es ver a el pecado de alguna manera como el país en donde naciste. Entonces, yo nací en México, ¿no? En la República Mexicana, y por lo tanto soy mexicano de nacimiento, ¿no? Eso, si lo piensan, no es justo, ¿no? O sea, no es justo, pero es verdad. No es justo porque yo imagino que hay países que están mucho más desarrollados que México, en donde la vida, el estándar de vida es mucho más alto, que piensan en México y dicen, híjole, pobre gente, qué mala onda que nacieron en México, ¿no? Pero hay gente que vive en países que están mucho peor económicamente hablando que México, que dicen, ay, yo quisiera haber nacido por lo menos en México, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya nacido en México, ¿verdad? O sea, no es justo, pero es verdad. Y hay muchas cosas que no son justas, pero son verdad. Y es un concepto profundo, importante, que no tengo tiempo de desarrollar. Pero cuando empiezas a estudiar la Biblia de forma cada vez más profunda, vas a ver que mucha gente va a leer cosas, va a decir, pero esto no es justo, pero es verdad. Entonces, yo soy mexicano y eso no es justo, pero es verdad. Y porque soy mexicano, yo puedo disfrutar de todas las ventajas de ser mexicano y también sufrir las desventajas de ser mexicano, ¿no? Hay ciertas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas desde mi punto de vista, ¿no? Que a lo mejor pues es porque soy mexicano, pero me gusta mucho cómo son las relaciones internas familiares, las relaciones con otras personas en México. He vivido en otros países y las relaciones son muy diferentes. Entonces, para mí eso es una ventaja, la forma de relacionarnos. Pero hay desventajas, ¿no? Por ejemplo, en México la corrupción a todos los niveles pues es un problema, ¿no? Aunque esta semana hablaba con una persona que me decía, no, la corrupción es una ventaja, hay que aprovecharla, ¿no? Cuestión de enfoques, ¿no? Yo creo que es una desventaja espantosa. Pero bueno, el punto es que tú no escogiste en dónde naciste. Para bien o para mal, te guste o no te guste, ventajas o desventajas, eres de nacimiento del país en donde naciste. Yo de nacimiento soy mexicano. Bueno, el Nuevo Testamento en particular, lo que nos enseña, y tu vida es un testimonio de eso, es que todos nosotros nacimos en un país, ¿verdad? En una nación o en un reino que se llama el reino del pecado. O sea, tú de nacimiento eres pecador, eres de Pecadolandia. Y si no me crees, pregúntale a la gente que mejor te conoce. Te van a decir, no, tú no necesito ni ver tu pasaporte, eres de Pecadolandia, eres un pecador. No, todos nosotros, ¿por qué? Porque fíjense, hacemos lo que es natural a nosotros. O sea, la gente, pecamos porque es lo que los pecadores hacen. Esto, fíjense, es a un nivel tan general que va mucho más allá de tu comportamiento. Tú simplemente naciste pecador. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en Romanos 5:12, dice así, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Dice, está interesante este pasaje. Dice, tal como el pecado entró en el mundo. ¿Qué significa eso? Que hubo un momento en donde en el mundo no había pecado. O sea, cuando Dios creó al mundo, Génesis dice que lo creó perfecto.
Terminó su creación, dio un paso atrás y dijo, esto está bien hecho, esto está perfecto. Es decir, había paz entre la creación y el creador, y aparte entre la creación, todo estaba en armonía, ¿no? Entonces, tú y yo sabemos que hoy hay pecado, porque lo vivimos todos los días, ¿no? Y hubo un momento, dice Pablo, en donde no había. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Aquí nos dice Pablo, dice, por medio de un hombre. Es decir, cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios, le dieron entrada al mundo al pecado, ¿no? Y esta frase que sigue, a mucha gente le cuesta mucho trabajo entenderla, creerla, asimilarla, pero dice, y por medio del pecado, la muerte. O sea, cuando entró el pecado al mundo, también entró la muerte. Y tú y yo somos testigos de que eso es cierto, porque aquí habemos varios que hemos matado más de una relación, hemos matado una que otra carrera profesional, algunos están matando su cuerpo, algunos están trabajando arduamente para matar relaciones con su jefe, con sus compañeros, con sus parejas, con sus hijos, ¿no? O sea, esto explica algo que todos experimentamos en el día a día. Cuando hacemos cosas que sabemos que no deberíamos de hacer y de todas maneras las hacemos, entra la muerte a nuestra vida, empezamos a matar cosas a nuestro alrededor. Pero luego dice, y así la muerte se extendió a todos los hombres, se refiere a todo el género humano. Es decir, una vez que Adán y Eva pecaron, toda la gente que nació después de ellos nacieron en pecado. Literalmente hablando, nacieron dentro del país del pecado. En otras palabras, nuestro problema es que nacimos en el país equivocado. Ahí nacimos, nos guste o no, sea justo o injusto, nacimos en pecado. ¿Cómo se ve esto de forma gráfica? Miren, no sé cuánto tiempo lleven como seguidores de Cristo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia hace muchos años, la iglesia, su método de evangelización eran unos folletitos que le entregaban a todo el mundo, ¿verdad? Con el plan de salvación y unas gráficas, ¿no? Algunos eran muy creativos, hacían unos folletitos que parecían billetes de 100 pesos. Entonces los dejaban y la gente, ¡ay! Lo agarraban y abrían, ¡ay! El plan, ¿no? Y lo querían tirar a la basura, pues ¿cómo vas a tirar a Jesús a la basura? Entonces, ¿no? Pero bueno, en esos folletitos aparecía una gráfica que se ve más o menos como esta. Ponos la gráfica, Vic, porfa, ¿no? Dice, esa gráfica nos muestra a nosotros en el lado del pecado, estamos en el país del pecado. Y del otro lado vemos a Dios que está en el país de la justicia, en el país de la perfección. Y en medio hay un precipicio que nos separa. En esos folletitos hacían el precipicio para que se viera muy lejos. Aquí tú lo ves, yo le pedí a la persona que lo hizo que lo hiciera grandote para que se viera, pero tú ves ese precipicio y dices, no, pues si me encarrero yo creo que sí llego, ¿no? Pero el precipicio es impasable para nosotros. Tú y yo estamos en el país del pecado, de la impureza, de la imperfección, de la injusticia, y Dios está en el país de la perfección total. ¿Ok? Ahora, fíjate, nosotros lo que queremos hacer es estar del otro lado. O sea, esa necesidad que tú tienes de buscar algo que te va a hacer feliz, lo que sin darte cuenta estás pidiendo a gritos es, yo quisiera estar del lado de la perfección porque allá hay paz. Y donde hay paz hay felicidad. El ser humano lo que tiene en común cuando es feliz es paz. ¿Ok? Entonces, nosotros el problema es que estamos separados de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer conflicto que enfrentamos? Dice tu programa, conflicto 1. Nosotros pecamos constantemente porque es parte de nuestra naturaleza. O sea, el pecado nos separa de Dios. Y tú y yo pecamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nacimos en pecadolandia, porque nuestra naturaleza es de pecadores. Entonces, entiende lo que te estoy tratando de decir. Fíjate, tú no eres pecador porque cometiste pecados. Cometiste pecados porque eres pecador. O sea, no es que tú un día ya cometiste un pecado y dices, chin, ahora ya soy pecador. No, naciste pecador. Naciste en el país equivocado. Y les voy a decir cuál es nuestro problema. Nosotros queremos llegar al otro lado y la gente piensa que si empieza a actuar como una persona justa, entonces va a aparecer del otro lado. Pero por más que actúes como una persona de otro país, eso no te convierte en miembro del otro país. O sea, si tú aprendes a hablar francés perfectamente y actuar como los franceses, no te hace francés, ¿verdad? Por más que lo intentes. Y si te vas a Francia, te vas a decir, usted no es francés, fuera, ¿no? O sea, inmediatamente se van a dar cuenta que no eres francés. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros como iglesia celebramos a Cristo? ¿Se fijaron en las letras de las canciones que cantamos? ¿Por qué le cantamos todas esas canciones? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo vino a crear un puente para cruzar al otro lado. De hecho, la gráfica se vería de esta manera, ¿no? Jesucristo vino, y miren, si fuera más exacta la analogía, lo que se vería es algo que nos carga y nos lleva y nos pone en el otro lado.
Pero pues, para la gráfica de los folletos lo que hacían era, ponemos una viga que es Cristo, que fíjense, lo que hace es crear un método que es lo suficientemente fuerte para aguantar tu peso y llevarte del otro lado. En esos folletitos normalmente lo que ponían era una cruz, ¿no? La cruz de Cristo. Pero yo pensaba, si sales corriendo en la cruz, pues te das contra la trave, ¿no? Entonces mejor una viga así, ¿no? Entonces, Cristo lo que vino es a poner un puente para que nosotros, fíjense, tuviéramos la forma de, a través de Cristo, dejar atrás el país del pecado y entonces pasar al lugar donde está Dios y estar en paz con Dios. A lo mejor han oído esta frase antes, nacidos de nuevo. Pero cuando la gente se pregunta, ¿y cómo es que hago eso? ¿No? ¿Cómo paso de aquí para allá? Cuando pongo mi fe en Cristo, ¿qué sucede? La manera en que Jesús trató de explicarlo a la gente de su época fue hablarles de nacer de nuevo. A lo mejor recuerdan a un personaje en el Evangelio de Juan que se llamó Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que era miembro del Sanedrín, o sea, era una persona importante de la sinagoga de Jerusalén, uno de los dirigentes de los judíos. Y fíjense, había varias personas que eran miembros del Sanedrín que cuando escucharon a Cristo, cuando vieron lo que hacía, en su corazón sabían que era el Mesías. Decían, evidentemente este es quien dice ser, este tiene que venir de Dios, pero les daba miedo decirlo, porque si no, pues los otros los expulsaban de la sinagoga. Entonces Nicodemo va de noche a ver a Jesús, va escondida, se cubre todo y va, y cuando llega con él le dice, maestro, estoy convencido que tú tienes que venir de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces y no venir de Dios. Pero Jesucristo le contesta con una frase súper enigmática que Nicodemo no entiende nada. En Juan 3:3 le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está esa frase, el que no nazca de nuevo. Y Nicodemo no entiende nada, le dice, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿me tengo que volver a meter al vientre de mi madre? Y seguro Jesús pensó, no seas asqueroso, eso no es de lo que estoy hablando, ¿no? Lo que estoy hablando es que para poder entrar al reino de Dios, tú lo que tienes que hacer es morir a este y renacer en el otro. Tienes que volver a nacer. Necesitas un nuevo pasaporte, una nueva acta de nacimiento, porque la Biblia nos dice que somos una nueva criatura. Mueres a uno y vuelves a nacer en el otro. Entonces, lo que Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos experimentar el renacimiento, pero en el país correcto, ¿no? Entonces ahora vamos a pertenecer verdaderamente al reino de Dios porque allá renacemos. Dice Pablo, que es una persona que se dio a la tarea de tratar de explicar lo más claramente posible, de acuerdo a su nivel, todas las cosas que Jesucristo enseñó, lo dice de diferentes maneras. En Colosenses 1:13, fíjense cómo lo dice. Dice, pues Él, hablando de Jesucristo, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí está literalmente lo que les acabo de decir. Dice, Él vino y nos rescató, nos sacó del reino del pecado, del reino de la oscuridad y nos llevó al reino de su Hijo amado, al reino de la luz, al reino de la perfección, ¿no? De alguna manera Pablo está diciendo, esa gráfica que vimos es exactamente lo que pasa. Tú estás en un lado y Él llega y te rescata y te lleva al otro. Pero entienden que no es por nuestro comportamiento. O sea, no tiene que ver con qué hicimos, sino porque Dios nos ofrece gratis algo a través de Jesucristo. En Romanos, Pablo lo explica muy claramente. Este versículo lo vimos en la semana 1, pero lo leímos rápido y no lo analizamos. Dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dice, aquí Pablo dice, ya que fuimos declarados, lo primero que nos debemos preguntar es, ¿quiénes fuimos declarados? O sea, ¿quiénes pertenecen a ese grupo de fuimos? ¿Quiénes somos ese nosotros? ¿Saben a quién le está escribiendo Pablo estas palabras? Le está escribiendo a cristianos que viven en Roma que él jamás ha conocido. Él nunca ha ido a Roma. Cuando escribió esto, él jamás había estado en Roma. En otras palabras, no tiene idea de quién es esta gente, ¿no? Alguno de ellos pudo haber leído la carta y decir, fuimos declarados justos. Tú no me conoces, tú no sabes si yo soy una persona buena, no sabes cómo me llevo con mi familia, no sabes si sirvo en la iglesia, no tienes idea. Pero Pablo tiene la seguridad, dice, no, tú perteneces a nosotros, porque esto no se trata de cambiar comportamiento, sino de nacer de nuevo. Y si tú me dices que tú pusiste tu fe en Cristo, entonces ya estás allá. No necesito conocerte para saber en dónde estás. Necesito saber en dónde está tu fe. Porque piensa en esto, tú no entraste al reino del pecado por tu comportamiento. O sea, no naciste castigado en el reino del pecado.
No te portaste mal antes de nacer. Naciste ahí y por lo tanto no puedes salir del reino del pecado por tu comportamiento. No puedes empezar a portarte lo mejor posible, entonces vas a salir de ahí. ¿Ok? Entonces dice, fuimos declarados justos y alguien podría decir, está hablando de mí porque yo no me siento justo. Y Dios te diría, no eres justo. Yo te estoy declarando justo. Yo te estoy haciendo justo. Tú no eres justo, pero yo te lo doy. ¿Por qué? Dice, por medio de la fe. ¿No? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, dice, en ese momento tenemos paz con Dios. Y ahí la pregunta es, ¿cómo le hice? O sea, ¿qué hice correctamente que me dio paz con Dios? Y Pablo lo dice. Dice, tenemos paz con Dios gracias a nuestro gran esfuerzo. ¿Eso dice? Gracias a nuestro excelente comportamiento. Gracias a que prometí que no lo volví a hacer, ahora sí en serio. ¿Dice alguna de esas cosas? No, dice, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea, el primer paso a la justificación no es tu comportamiento, no tiene que ver con cómo actúas. Tiene que ver con nacer de nuevo en el reino, dejar el reino del pecado atrás y nacer allá. Es decir, dice su programa, tu paz con Dios empieza con poner tu fe en Cristo. O sea, ¿cómo empieza o se restaura nuestra paz con Dios que estaba perdida porque nacimos separados de Él? Empieza cuando yo pongo mi fe en Él. No empieza conmigo. No empieza con yo haciendo algo diferente y ahora portándome bien. Igual que hablar francés no me hace francés, actuar justo no me hace justo. Necesito poner mi fe en Cristo. Tu Padre en el cielo te ha aceptado en el reino de la justicia y llegas ahí por poner tu confianza en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Entonces, cuando tú pones tu fe en Cristo, vas a renacer en el país correcto. ¿Ok? Entonces, la cruz de Cristo arregló el primer problema. ¿Se acuerdan cuál es el primer problema? El pecado, de forma general, ¿no? Él abrió la puerta para que todo el que ponga su fe en Cristo renazca en el reino correcto. Sin embargo, tenemos otro conflicto, porque si somos honestos, vamos a reconocer que muchos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, de todas maneras, de vez en cuando estamos en conflicto con Dios. Dejamos de sentir su presencia. Dejamos de sentir que nos habla, de hecho nos sentimos alejados de Dios. ¿Por qué pasa eso? Por el segundo problema. Ahora ya es tu pecado, ya es tu comportamiento específico. Tu pecado, aún estando en Perfectolandia, cuando cometes pecados, eso te separa de Dios. Y para entender por qué, fíjate, tenemos que comparar a Dios con el comportamiento que tendría aquí en la tierra un padre muy bueno. Fíjense, yo creo que todos ustedes tienen el recuerdo, por lo menos de un recuerdo en su infancia o adolescencia, cuando rompieron su paz con sus papás. ¿Se acuerdan de algún momento de esos? Ya sé que algunos están diciendo, yo me acuerdo de muchos momentos en donde rompí la paz con mis papás, pero ¿sucedió o no sucedió? Se rompió la paz con tus papás. ¿Por qué se rompió? Hay muchas razones, pero les voy a decir una de esas razones. Si tus papás verdaderamente te amaban, hubo momentos en donde tú les pediste permiso para hacer algo y te dijeron, no puedes hacer eso. Y te enojaste, hiciste un berrinche y se rompió la paz con tus papás. Y lo que tú pensabas es, en mi casa no hay paz, pero la culpa es de mis papás. Porque como no me dejan hacer lo que yo quiero, que todos los demás papás dejan hacer a sus hijos, mira, todos mis amigos los dejan, pero a mí no me dejan, entonces la culpa de que no haya paz en mi casa es de mis papás. Si tan solo me dijeran que sí a todo, entonces tendríamos paz. Yo no estoy pidiendo nada extraño, todo el mundo lo hace, ¿no? Te voy a decir lo que estaban pensando tus papás en ese momento. Si digo que sí a lo que me está pidiendo, va a haber paz entre nosotros hoy, pero en el futuro se va a destrozar la paz. Se va a destrozar la paz conmigo, a lo mejor la paz en su vida, se va a destrozar la paz con Dios, con todo el mundo. Entonces tuvieron que tomar una disyuntiva, tuvieron que decidir, prefiero paz ahora, aunque después vaya a haber un tiradero, o prefiero tener un conflicto hoy, pero que mi hijo crezca bien educado. Bien, yo creo que todos los padres de familia que estamos en esta sala sabemos perfectamente que una de las cosas más difíciles que enfrentamos como padre es cuando sabemos que lo que está a punto de salir de nuestra boca va a romper la paz con nuestros hijos. Porque tenemos el poder para no romper la paz, ¿no? O sea, yo le podía haber dicho a mis hijos cuando querían llegar a las 4 de la mañana, decirles, está bien, llega a la hora que quieras, total, si todo el mundo lo hace, pues tú también.
¿no? O cuando querían hacer una fiesta en la casa y traer a todos sus amigos y les, vengan, y es más, nosotros vamos a ir a un hotel para que ustedes estén tranquilos, no los vamos a estar espiando, hagan lo que quieran, ¿no? Es más, no tienen ni que limpiar, ¿no? O sea, yo podía haber hecho esas cosas, pero todo padre tiene la disyuntiva y les voy a decir cuál es la disyuntiva. ¿Voy a hacer lo que es mejor para mis hijos o voy a hacer lo que es más fácil para mí? Porque dejarlos hacer lo que les da la gana es más fácil. No hay conflicto, pero estás destinando a tus hijos a una vida de tiraderos, de romper la paz con todo mundo. Entonces entiende esto. Tú tienes un Padre en el cielo que te ama con todo el corazón y es un Padre perfecto. Y su amor es tan fuerte, ¿verdad?, que no va a dejarte a tu suerte. Te ama tanto que no te va a permitir hacer lo que te dé la gana. No te va a permitir hacer lo que quieres nada más porque tú lo quieres. De hecho, fíjense, lo que hace Dios, y por eso me encanta cuando al terminar los mensajes la gente se acerca y me dice, ahora sí estuvo duro el cacheteo, ¿no? O bájale porque estuvo muy fuerte el cacheteo. Ese cacheteo no viene de mí. ¿Entiendes de dónde viene? Porque Dios te ama, hace que surja en ti un conflicto, una tensión interna entre tu felicidad y tu desobediencia. De hecho, conecta los dos puntos. Es lo que les puse en su programa. El conflicto número 2, la razón de tu infelicidad es tu desobediencia, ¿no? O sea, tú quieres estar en paz con Dios, es decir, quieres ser feliz, pero tu conciencia no te deja. Tu conciencia te molesta y la razón de esa tensión interna es que Dios te ama tanto que no te va a dejar hacer lo que simplemente da la gana sin estarte molestando todo el tiempo. Porque Dios, fíjense, Jesucristo nos dijo, es como un buen padre. Y miren, yo entiendo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo la analogía, porque todos sabemos que los padres en la tierra no son perfectos. Todos entendemos eso. Pero tienes que entender que cuando Jesucristo nos estaba diciendo, mira, para que entiendas quién es Dios, imagínatelo como un Padre perfecto. Lo que estaba haciendo era tratar de explicarte algo que para nosotros es incomprensible. O sea, para que tú y yo comprendamos a Dios, tendríamos que ser como Dios. Dios es inmenso, incomprensible para nosotros. Entonces Jesús estaba tratando de bajar a nuestro nivel de comprensión un concepto para que más o menos lo entendiéramos. ¿Qué es lo que los padres, los buenos padres, hacen aquí en la tierra, no? O sea, imagínate que un hijo tuyo llegara y te preguntara, oye, ¿y cómo llegan los niños al mundo? Dependiendo de la edad, la respuesta va a ser diferente, ¿no? O sea, si el niño tiene 2, 3, 4 años, le vas a dar una respuesta. Si tiene 11, 12, 13 años, le vas a dar otra. Si tiene 20, 25 años, le vas a dar un zape, ¿no? Un zapayazo, ¿no? O sea, pero digo, si están chiquitos, no les vas a dar toda la explicación, ¿no?, la clase de educación sexual a los 4 años de edad. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que tengan un concepto que puedan comprender. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Está diciendo, mira, lo más cercano que en tu nivel de comprensión puedes asimilar quién es Dios, piensa en Dios como un Padre celestial pero perfecto. Es decir, este Padre realmente se va a comportar como un Padre perfecto. Cuando las cosas son malas para ti, te va a decir que no. ¿Y sabes qué no va a hacer? No va a cambiar de opinión, como los malos padres cambian. ¿Qué hacen los malos padres en la tierra? ¿Me dejas hacer esto? No. ¿Me dejas hacer? No. Ay, está bien, ándale. ¿No? Ya para que no me esté molestando, ¿no? O a veces le dicen que no y a veces que sí. Muchas veces lo están dejando que sí hasta que explotan y entonces le dicen que no. O sea, hay conflicto porque no son perfectos. Pero Dios es un Padre perfecto. Entonces te voy a decir no y no voy a cambiar de opinión. Y es más, te voy a decir que no sabiendo que te vas a rebelar. Sabiendo que te vas a enojar, que vas a ir a aventar la puerta de tu cuarto y vas a hacer un berrinche como niño chiquito, aún así lo voy a hacer y entiende de una vez. Aparte, te voy a estar esperando. Porque como tú ya estás de este lado, en el reino de la justicia, yo ya puse mi semilla en ti, vas a regresar. Y cuando regreses, voy a tener los brazos abiertos, porque los padres perfectos no desheredan a sus hijos. Te amo, yo lo que quiero es tener paz contigo. Piensa nada más en lo que tuvo que pagar para establecer esa paz. Mandó a Jesucristo a morir por ti antes que nacieras. No habías cometido un solo pecado cuando Dios te estaba diciendo quiero tener paz contigo. Entonces Él lo que quiere es que tengas paz. Pero nosotros rompemos esa paz de dos formas. El apóstol Juan escribió unas cartas al final de su vida. A mí el evangelio de Juan y sus cartas me encantan porque Juan escribió estas cosas cuando yo era un hombre anciano. Los demás evangelistas escribieron cuando eran jóvenes. Juan debe haber tenido como 90 años de edad. ¿Okay? Entonces fíjense lo que nos dice Juan de la primera forma en que rompemos esa paz. Primera de Juan 1:6 dice, si afirmamos que tenemos
comunión con Él. Esa palabra comunión no la usamos mucho en nuestros días, ¿no? No es normal. De hecho, si yo uso la palabra comunión, normalmente lo que pienso es la cena del Señor, ¿no? Vamos a comulgar. Pero comunión significa simplemente una buena relación. Es decir, estar en paz con alguien. Entonces lo que está diciendo Juan es, si afirmamos que tenemos paz con Dios, dice, pero vivimos en la oscuridad, es decir, aunque tú ya le entregaste tu vida a Cristo, estás en perfectolandia, pero de todas maneras vives pensando que puedes hacer lo que tú quieras, que puedes seguir desobedeciendo como si nada, ignorar lo que Dios quiere. Dice, si eso dices, dice, mentimos. O sea, Juan no le da miedo decir las cosas como son, dice, eres un mentiroso. A lo mejor suena muy agresivo, pero acuérdense, está viejito, ¿okay? O sea, como que ha de haber dicho, no tengo tiempo de andar con rodeos, tengo que hablar clarito. Dice, si tú piensas que estás bien con Dios, pero sigues desobedeciendo, eres un mentiroso. Dice, y no pones en práctica la verdad. O sea, no estás poniendo en práctica, ¿se acuerdan que vimos poner en práctica las cosas que aprendes? Dice, te estás engañando. Puedes venir a la iglesia todos los domingos, a verte las canciones, levantar los brazos, diezmar, emocionarte. Dice, si en tu corazón tú estás haciendo cosas que sabes que Dios no quiere que hagas, no estás en paz con Dios. Te estás mintiendo a ti, le estás mintiendo a la gente a tu alrededor. Dios quiere tener paz contigo, pero es imposible que tengas esa paz si lo estás desobedeciendo. Dios dice, te amo demasiado, no te voy a dejar hacer simplemente lo que tú quieras. Entonces, mientras sigas haciendo lo que tú sabes que no deberías de hacer, estás rompiendo la paz con Él. Esto no es un problema de Dios. Tú le estás dando la espalda a Él, tú estás rompiendo la paz con Él. Ahora, ¿de qué otra forma lo hacemos? Más adelante en el capítulo 4 nos dice de qué otra manera rompemos nuestra paz, aun cuando ya estamos del otro lado. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Ahí está otra vez Juan, el buena onda, ¿no? Es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Oyeron eso? Esto es increíble. O sea, Juan nos está diciendo, ¿cómo vas a estar bien con Dios si le estás dando la espalda a alguien con quien deberías de estar trabajando por tener paz, como Dios lo hace contigo? Y miren, aquí hago un paréntesis rápido, porque muchas veces hemos hablado de esto. Cuando una persona te hace cosas tan terribles que te cuesta trabajo perdonarlos, Dios te dice que tienes que perdonar por tu propio bien. Eso no necesariamente significa que tienes que restaurar la relación. ¿Okay? Hay relaciones en donde lo que tienes que hacer es perdonar y dejar ir, y no necesariamente restaurar la relación. Pero hay relaciones en donde Dios te dice, no, esta tienes que perdonar a la gente, a tu familia, a la gente cercana, tienes que perdonarlos y trabajar por la paz. No puedes odiar y lastimar a otras personas y estar bien con Dios. No puedes odiar y lastimar a otras personas y estar bien con ellos. Pero ¿te fijas lo que acabo de decir? No puedes odiar y estar bien con Dios. No puedes. Es imposible. Esas dos palabras no van juntas. Odio, ¿verdad?, y paz con Dios, de plano es imposible. Necesitamos aprender a extender perdón, ¿verdad?, a extender la misericordia que Dios tuvo con nosotros a la demás gente, y lo estás haciendo porque Dios te pidió que lo hicieras y te pide que lo hagas por tu bien, porque la gente que no perdona simplemente se amarga su propia existencia. Entonces, resumiendo, tu paz con Dios empieza con poner tu fe en Jesucristo, ¿no? Poner tu fe en Cristo, ahorita vamos a platicar más de lo que significa dejar caer tu peso en Él. Si nunca lo has hecho, hoy te voy a dar una oportunidad de hacerlo. Es algo que rara vez hacemos aquí en Comunidad de Fe, pero hoy vas a tener la oportunidad de dejar caer tu peso en Cristo, ¿okay? Pero fíjense, yo sé que la gran mayoría, espero que la gran mayoría de los que están aquí, ya dejaron caer su peso en Cristo y sin embargo siguen teniendo conflicto con Dios, lo cual significa que tú le estás dando la espalda a Dios de vez en cuando. Yo no sé cómo son ustedes, pero si eres como yo, no le has entregado tu vida a Cristo una vez, se la has entregado como 25 veces para estar seguro que funciona, ¿no? O sea, al principio de mi camino espiritual, cada vez que había un sermón de eso, yo, Señor, ahora sí pongo mi fe en ti, ¿no? Pero cada vez que tú repites eso y le dices a Dios, Señor, ahora sí, es lo que te dices, no necesitas volver a pedirme, tú ya estás adentro, tu problema no es tu fe, es tu obediencia. Necesitas empezar a escucharme y a seguirme. En otras palabras, su último espacio en blanco dice, mi paz con Dios se mantiene sometiéndome a Cristo. O sea, tu paz con Dios empieza
con poner tu fe en Cristo, pero se mantiene cuando te sometes a Él, cuando lo ves como realmente tu Señor, cuando la Biblia se convierte en tu autoridad final, cuando te levantas todos los días y lo que le dices, Señor, la respuesta a lo que me digas hoy es sí. Lo que tú me pidas, eso es lo que voy a hacer. Que va a ser difícil, me va a costar trabajo, a lo mejor voy a perder algunos amigos, a lo mejor se van a enojar en mi trabajo, a lo mejor no va a ser muy popular. La respuesta es sí. Confío en ti, confío en que lo que tú me pides es lo mejor para mí y voy a confiar en ti. Entonces, yo hoy tengo dos preguntas que dependen de en dónde estés espiritualmente, te toca una o la otra. La primera es, ¿ya hiciste la paz con Dios? ¿Ya restauraste, ya pusiste tu fe en Cristo para estar en paz con Dios? Y si tú ya estás de ese lado, la pregunta es, ¿y estás manteniendo la paz con Dios? ¿Saben cuál es la realidad para muchos de nosotros? Yo no sé cuántos padres de familia que están aquí alguna vez se les ha perdido un hijo temporalmente. No sean, gracias, porque ya me siento mejor. Yo perdí a todos, ¿no? Alguna vez, ¿no? Yo creo que es una de las sensaciones más espantosas, especialmente cuando tus hijos están chiquitos y de repente deberían estar en un lugar y no están. Y empiezas a buscar y te das cuenta que de verdad no están. O sea, no están abajo del sillón ni jugando en otro cuarto, sino que andas por toda la casa y no los encuentras y sientes así como el pánico te empieza a subir, decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? Estaba leyendo esta semana un artículo de un pastor que contó una anécdota que les pasó a ellos que tiene tanto que ver con lo que estamos platicando el día de hoy que dije, se las voy a platicar. Dice que él, uno de sus hijos cuando estaba chiquito, cuando tenía como 4 años y medio, de repente lo empezaron a buscar en la casa y no está, y todos los cuartos y ya sabes, empieza a gritar porque cuando te entra el pánico te da igual hacer el pancho del año, ¿no? Empieza a gritar como loco. Entonces al lado de la casa de ellos hay un bosquecito en donde a veces salían a jugar con él. Entonces la esposa sale corriendo al bosque a gritos a buscarlo y el pastor se pone a hablarle a algunos vecinos, ¿no? Entonces le contesta una vecina en una de las llamadas y le dice, estoy buscando a Andy, ¿está ahí en tu casa? Le dice, sí, aquí está. Dice, cuando encuentras a uno de tus hijos, no te enojas. Es un alivio decir, ¿no? O sea, como que respiras, ¿no? Dice, ¿le puedes decir que lo estoy buscando? Él dice, te está buscando tu papá. Dice, en el fondo oí la voz de él contestando, que decía, dile que yo no lo estoy buscando a él, ¿no? No. Bien, ese es nuestro problema. Dice, Dios está tratando de hacer la paz contigo todo el tiempo. Si nunca has puesto tu fe en Él, te está jalando. Pone situaciones, pone personas, está tratando de atraerte a Él. Y especialmente si ya estás del otro lado y estás desobedeciendo, te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de que tengas paz, te está busca y busca y busca. Y el problema es que muchos de nosotros llevamos años sin estarlo buscando a Él. Él nos busca todo el tiempo, pero nosotros estamos como el hijo de este pastor. En ese momento estamos muy entretenidos con otras cosas. Estamos totalmente distraídos con otras cosas y no nos preocupamos por buscarlo a Él. Pero Dios te está buscando a ti porque te ama, porque lo que quiere es que tengas paz con Él para que puedas tener felicidad real. No la pasajera que producen los placeres del mundo, sino la real, la que sin importar las circunstancias, ahí está en tu corazón ese gozo de saber que tenemos una esperanza. Y no importa qué pase a tu alrededor, tienes paz. Entonces, les voy a decir lo que vamos a hacer. Le voy a invitar a la banda a que regresen acá arriba. ¿Dónde está la banda? Vayan pasando, por favor. Y le voy a pedir a Silvia que nos apague la luz, por favor. Y fíjense, vamos a cantar una canción. Y mientras nuestros compañeros de la banda están cantando esta, que es una oración hermosa, te voy a dar un ratito de tiempo durante esta canción para que hagas tu paz con Dios. Si tú jamás le has pedido a Dios que te salve, esta es una excelente oportunidad. Y acuérdense de una cosa, fíjense, las palabras son irrelevantes. Poner tu fe en Cristo es un cambio de actitud en tu corazón, que lo expresas con las palabras que quieras. Pero lo que le estás diciendo en pocas palabras es, Señor, yo sé que he estado viviendo en el país del pecado y que no te he estado buscando, pero en este momento me doy cuenta de mi error y te pido con todo el corazón, Señor, que me rescates, que me saques de aquí, que a través de tu Hijo Jesucristo, en quien pongo mi fe en este momento y confío en que me puede cargar y llevar allá, por favor, sácame del país del pecado, llévame al país de la justicia, Señor, porque quiero tener paz contigo. Con tus palabras, dile eso. Y si tú ya pusiste tu fe en Cristo, pero
te has ido a jugar a casa de los vecinos y estás ignorándolo totalmente, este es el momento oportuno para arrepentirte, para confesarle lo que has estado haciendo, pedirle perdón y pedirle guía para que te esté llevando por el camino correcto. Ponte en paz con Dios y ahorita regreso para despedirnos. Sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por cada una de estas personas, Señor, que vienen con un corazón humilde y sincero a pedirte que los rescates, Señor. Escucha su oración, Padre. Envía tu Santo Espíritu a sellarnos y a llevarnos contigo a ese país de la justicia en donde podemos estar en paz contigo. Te
pido que escuches las oraciones de todos nosotros, los que nos arrepentimos, Señor, de ignorar tu voz. Sabemos, Señor, que tú nos estás tratando de dirigir y muchas veces las distracciones de este mundo nos hacen olvidarnos que nos estás buscando. Pero confiamos en ti, Señor, y queremos seguir reposando en ti, dejar nuestro peso caer totalmente en ti, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, como familias, como personas, y ayúdanos, Señor, con la sabiduría que necesitamos para seguir cada cosa que tú nos pides que hagamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra de todas las cosas que pasan en nuestra vida, Señor, sin importar las circunstancias que enfrentamos. Te amamos y te pedimos que hagas todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.